Buenas tardes a todos, bienvenidos a este panel de planteamientos de la política educativa en torno a la educación inclusiva en México, en el marco del 8º Coloquio Nacional de Investigación Educativa, organizado por la Red Durango de Investigadores Educativos, en el marco del 22 al 24 de septiembre de 2022. En este día me acompañan como panelistas la doctora Carolina Pano Fuentes, líder del Cuerpo Académico Educación Inclusiva y Familia, del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, CRESUR. También la doctora María Alejandra Marcelina Alvarado, miembro del Cuerpo Académico Educación Inclusiva y Familia, del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, CRESUR. La maestra Itzel Hermida Carrillo, coordinadora general y fundadora de Educación Especial Hoy, y el doctor Arturo Barraza Macías, de la Universidad Pedagógica de Durango, su servidor Mauricio Zacarías Gutiérrez, del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Este día, entonces, el panel gira a través, desde estos argumentos que nosotros tenemos, a partir de la expertise que hemos ido generando en el trayecto de nuestro quehacer académico, desde luego de nuestro conocimiento que hemos adquirido respecto a la política educativa en torno a la educación inclusiva. Para ello, entonces, el panel está organizado a través de preguntas. La dinámica será la siguiente. Lanzo la pregunta, cada uno de ustedes levanta la mano, quien la quiera contestar, y se posiciona de acuerdo a lo que ella esté señalando. El tiempo estimado para su argumentación es uno de 5 minutos. ¿Sí? Entonces, una primera pregunta que tiene este panel es: ¿cómo se posiciona en la política educativa en México el interés por la educación inclusiva? Adelante, doctora María Alejandra Marcelín. Hola, una vez más me da mucho gusto encontrarles, al conocerles. Me parece que este tema es muy pertinente en la actualidad. Antes de contestar a la pregunta que ha sido planteada sobre cuál es el posicionamiento en México sobre la política educativa, creo que es necesario recordar que tanto en México como en otros estados-nación alrededor del mundo, la escuela ha servido como una fábrica, como una gran fábrica que ha actuado de conformidad con los sistemas de producción. Por ejemplo, en el sistema de producción taylorista, se insiste en la reducción de costos, se insiste en la hiperespecialización del conocimiento, también en la producción eficiente de estudiantes y también la creación de trabajadores eficientes y eficaces. También una de las prácticas recurrentes en este sistema de producción taylorista es la estandarización de los productos, ¿no? Y por tanto la estandarización de los estudiantes. Esto ha obligado a que se iguale a la fuerza a los estudiantes tratados como desiguales. Por ejemplo, por enunciar algunas identidades, aquellos que tienen alguna discapacidad o que son sobrecapacitados, a los estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas o afros, o a la población no heteronormada, ¿no? Por mencionar algunos. Esto también les ha permitido o ha obligado al sistema a asimilarlos a algo que ya está preestablecido e invisibilizarlos, ¿no? De hecho, el sistema neoliberal ha sido agresivo con el propio sistema, ¿no? Entonces, bueno, estas son las prácticas culturales reproducidas en la escuela, que lo que ha favorecido es imponer una cultura y una identidad hegemónica. Ante este escenario, creo que lo que han hecho las poblaciones minoritarias, la comunidad LGBTI, las comunidades afro, que no son predominantes en Chiapas, pero sí hay comunidades afro, las comunidades indígenas, es iniciar reivindicaciones surgidas de movimientos de resistencia, ¿no? Y estos movimientos de resistencia han obligado a los gobiernos nacionales a diseñar e impulsar políticas en materia de inclusión, ¿no? Estas políticas interculturales, las políticas de inclusión, las políticas que apelan a la diversidad. Esto a lo largo de los diferentes trayectos formativos de los sujetos, ¿no?
Entonces, creo que desde el siglo pasado han surgido instancias gubernamentales cuya intención es atender las necesidades de las poblaciones minoritarias. Sin embargo, estas intervenciones se hacían desde una perspectiva, creo, asimilacionista y también creo paternalista, aún más subordinar a las comunidades subalternizadas, con esta intención de incluirles a un sistema preestablecido o dotarles de becas, por ejemplo. Este es un mecanismo comúnmente usado, pero no incidir en el problema de fondo, ¿no? Y el problema de fondo es la dinámica cultural. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho México? Ha hablado mucho sobre la reivindicación de las comunidades indígenas. En las políticas públicas se enuncia sobre la sobrevivencia de las culturas, o sea, apela por la sobrevivencia de las culturas, sobre la gobernanza de los territorios, por ejemplo. Sin embargo, este intento por preservar la lengua, que nos haría preservar una cultura, no ha dado frutos significativos. Y también, si bien en el discurso políticamente correcto se ha hablado sobre la capacidad de las comunidades de ser autónomas y autodeterminarse, ya en la práctica esto ha resultado ser bastante complicado, ¿no? Entonces, creo que en México y alrededor del mundo, fundamentalmente en Abyayala, en América Latina, lo que se ha procurado es que las comunidades, cualquier tipo de comunidad minoritaria, produzca conocimientos desde sus culturas y desde sus propias prácticas, ¿no? Entonces, bueno, creo que México, como otros países, han buscado anclarse de declaraciones internacionales, de documentos que han hablado sobre temas de inclusión, y el reto sigue siendo y seguirá siendo que estos principios que se han configurado se aterricen en políticas públicas, y estas políticas públicas a la vez se aterricen en programas de inclusión, ¿no? Creo que el posicionamiento en términos generales es claro, ¿no? El intento por la visibilización. Sin embargo, creo que queda aún mucho por hacer. Gracias. Muchas gracias, doctora María Alejandra. Adelante, maestra Itzel. Sí, bueno, buenos días. Primero quiero agradecer la invitación al espacio. Desde mi punto de vista, y coincido con lo que decía la maestra, la política de inclusión en México se ha asumido en el ámbito educativo como específicamente para dos grupos poblacionales o dos minorías, ¿no?, como se les llama, que son las personas con discapacidad y los pueblos originarios, o lo que sería la educación indígena, ¿no? Parece que no hay más, ¿no? Parece que no hay más dentro del sistema educativo más que personas normales, indígenas y personas con discapacidad. En el caso específico de la inclusión educativa de las personas con discapacidad, se ha tratado de implementar esta política, que es una política internacional, sin tomar en cuenta los contextos y las diferentes necesidades que tienen las personas con discapacidad en el territorio nacional. Se busca de esta manera un supuesto reconocimiento de las diferencias individuales y colectivas, pero es un reconocimiento que se queda en eso, porque no se les involucra en la construcción de esta política, ¿no? Tan es así que tenemos anulados 2 capítulos de la Ley General de Educación recientemente reformada, ¿no? El específico a educación indígena y el específico a inclusión educativa, que no debería de llamarse así, ¿no?, pero que se refiere a inclusión de personas con discapacidad o educación especial, justamente por esta falta de participación de los mismos colectivos en la construcción de una legislación que les afecta directamente. Hay un desconocimiento. Mi experiencia a lo largo de estos años pues me lleva a comprobar que hay un desconocimiento tanto de las autoridades educativas como del legislativo y de todos los espacios donde se toman decisiones de lo que realmente significa la inclusión educativa, ¿no? Que va más allá de solamente reconocer que existen las personas con discapacidad o reconocer que existen los indígenas, sino que implica esta legitimación de su presencia dentro de los espacios escolares, lo cual no se hace. En cuanto a las personas con discapacidad, uno de los grandes conflictos que estamos viviendo es con este modelo de inclusión.
se nos habla de la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación, pero se deja de lado la respuesta a las necesidades específicas de aprendizaje de cada persona, ¿no? Entonces, tenemos una inclusión que cree que por tener a todos los alumnos en el mismo espacio, ya estamos siendo incluyentes, ¿no? Pero no estamos respondiendo a estas necesidades educativas específicas de cada uno de los alumnos, por lo cual esta inclusión pues se vuelve una simulación. En este sentido, también lo que está pasando es que tenemos una gran cantidad de personas con discapacidad que no están asistiendo a la escuela, una tasa de deserción muy alta en educación especial y que ha sido la más alta después de la pandemia, ¿no? Que ha ido del 8% al 6% de alumnos con discapacidad que no están encontrando una respuesta a sus necesidades dentro de la escuela, ¿no? Y que nos hace preguntarnos entonces por qué en épocas de inclusión, ¿no? Cuando todo lleva el apellido de inclusivo, no estamos respondiendo a las necesidades de los alumnos y cómo a la vez, para finalizar esta pregunta, la inclusión está siendo utilizada por el Estado mexicano y por la Secretaría de Educación Pública para disminuir los apoyos, para eliminar la formación de especialistas en atención a personas con discapacidad, para dejar de invertir en la educación de este grupo que lamentablemente, y es algo que muy poco se dice, el Estado no considera productivo. Entonces ellos no quieren invertir en un sector de la población que no lo consideran productivo. Entonces, ¿qué hacen? Dice, pues ahora somos incluyentes, entonces pues vamos a meterlos a todos a un solo salón, a una misma escuela, diciendo que estamos respetando el enfoque de derechos humanos, pero sin responder a sus necesidades reales, provocando esto una discriminación y exclusión institucionalizada, difundida y promovida por el mismo Estado. Hasta ahí lo dejaría ahorita. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Itzel. Adelante, maestra Carolina. Buenos días. Nuevamente agradecer la invitación al panel. Mi alegría, admiración y gusto por estar con quienes comparto esta participación. Bueno, creo que la primera pregunta es muy interesante porque más allá de pensar cómo se ha posicionado la educación inclusiva en la política educativa, podemos pensar en qué caracteriza a la política educativa en general y posiblemente en nuestro país. Y me parece que la política educativa y el resultado de esta política en la estructura del sistema educativo, pues maneja una relación dual y excluyente, ¿no? Pareciera que la lógica del sistema educativo, la lógica de la conformación de los estados-naciones de nosotros, ellos, también se traslada a la lógica de construcción del sistema educativo. Entonces, pareciera que se hace necesario que surjan conceptos como educación inclusiva o interculturalidad, debido a que, de alguna manera, consciente o no, percibimos esta tensión que se genera en el encuentro con el otro. Un otro que hemos identificado a partir de diferencias como tipologizadas, ¿no? O sea, no reconocemos que en esencia todos somos diversos, sino tienen que haber ciertas características que nos llevan a aprender como focos rojos de lo que es o de quién es diferente, ¿no? Y entonces luego aquí vienen las tipologías, ¿no? De hablar de educación inclusiva y asimilarlo a personas con discapacidad, hablar de educación intercultural y asimilarlo a un encuentro con personas indígenas. Y entonces todo esto se va configurando como diversos modelos. Si nosotros vamos a la literatura, ¿no? Vemos que hay un modelo asimilacionista, vamos a un enfoque compensatorio, después vamos a un enfoque intercultural. Es decir, estos enfoques de fondo parece que lo que tienen es esta incesante necesidad de responder de otra forma a esta dicotomía que se ha establecido entre nosotros, ellos. A lo mucho, hoy la política educativa mexicana, en el enfoque programático que tiene de Jontien a la fecha, creo que lo que ha buscado es compensar.
hay sujetos muy definidos cuando nosotros leemos todas estas propuestas programáticas y las estrategias y el concepto en torno al otro van en función de esto, ¿no? O sea, se reifica constantemente una tensión nosotros-ellos. Y en este sentido, creo que constantemente en la política educativa vamos a encontrar tensiones, vamos a encontrar dispersión en los conceptos que se manejan, ambigüedades, contradicciones, que de fondo nos llevan a reproducir como una postura asistencialista frente a ese otro que es distinto, o que consideramos que es distinto por determinadas características que culturalmente hemos convenido. Entonces, creo que lo importante es reconocer esta estructuración del sistema educativo, que para mí es un tanto hostil y tensionada, y cómo esta hostilidad y tensión y polarización se traduce en la relación, en una relación un tanto conceptualizada como nosotros-ellos. Y en esa lógica, toda política, programa y acción que se genera en este marco parece tener a lo mucho un alcance compensatorio. Sí. Muchas gracias, maestra Carolina. Doctor Arturo. Gracias, Mauricio. Coincido con los panelistas que me anteceden. Creo que si tuviéramos que adjetivar lo que ha sucedido con la educación inclusiva o la inclusión educativa en el contexto de la política nacional, tendríamos que hablar de improvisación, tendríamos que hablar de reduccionismo, tendríamos que hablar inclusive de distorsión, ¿verdad? Es lo que es propio de la política educativa mexicana. Tal vez a los políticos se les ha olvidado la famosa frase de Pablo Latapí, donde nos insistía que no hay nada más práctico que la teoría, ¿verdad? Entonces, si ellos retomaran las concepciones que existen, los modelos que existen sobre educación inclusiva, tendríamos políticas educativas de mayor arraigo, de mayor alcance. Sí, nada más recordemos que en este caso, en el caso mexicano, pues nuestro antecedente para hablar de una educación inclusiva fue la integración educativa, pero como sabemos, se realizó no por necesidades o demandas, sino se realizó porque éramos signatarios de declaraciones a nivel mundial, sí, organizadas por la UNESCO, y ya sea en Jomtien, ya sea en Salamanca, pero éramos signatarios y teníamos que avanzar, y levantamos el paquete de educación especial que hiciera esa transición, cuando países como España hicieron la transición en todo el sistema educativo, ¿verdad? Y aquí lo redujeron a educación especial nada más. Y después avanzamos un poquito cuando intentaron integrar la inclusión educativa, y ya en el programa que elabora la Secretaría de Educación Pública del fortalecimiento de la educación especial, de la integración, ya aparece la inclusión educativa, también de una manera muy reduccionista. Todos los entran en el modelo del índice de inclusión de Booth y Anscombe, pero ya por lo menos entraba la discusión la inclusión, pero luego este programa se fusiona con otros programas y aparece en el 2014 el programa para la inclusión y la equidad educativa, y aquí de manera pragmática, si vuelvo a insistir, muy pragmática, el gobierno mexicano decide cuáles son sus áreas de atención. Sus áreas de atención son la discapacidad, son los migrantes, es la población rural vulnerable, ¿sí?, que se atiende en sistemas como telesecundario, telebachillerato, y lo que sería la educación indígena. Y eso es lo que ellos manejan como inclusión y es lo que plantean. Llegamos al 2022 y ahora el gobierno de la 4T nos plantea un nuevo modelo educativo. ¿Y qué pasa? Que para sorpresa de todos aparece un término ahí que llama mucho la atención, ¿verdad? Sí, y bueno, ya aquí ya entramos en problemas, porque ya aparte de que nos estamos distanciando de lo que es la educación inclusiva o la enseñanza inclusiva en términos genéricos, pues estamos aduciendo a un término bastante abstracto, bastante ideologizado, que no tiene un sustento teórico conceptual demasiado fuerte o demasiado consolidado como para que nosotros podamos trabajar sobre él. Entonces, aquí ya tenemos otra inflexión en la política educativa mexicana, otra inflexión que no toma en cuenta las características de desarrollo propio del campo de la educación inclusiva, que como sabemos es un campo en construcción. Entonces tenemos este problema, inclusive, aunque dicen inclusión decolonial, cuando tratan de aterrizar esta propuesta los compañeros del nuevo modelo de la escuela mexicana, sí, al fin de cuentas tienden a aterrizar en las 4 áreas que ya hemos hablado, ¿no?
o sea, discapacidad, migrantes e indígenas y población rural vulnerable, o sea, al fin de cuentas son los mismos, o sea, no hay un trasfondo realmente a nivel nos permita ampliar esta perspectiva, ¿no? Recordemos que esta visión taxonómica de lo que es la diversidad nos separa de lo que es realmente la diversidad. Y segundo, esta visión taxonómica hace que tengamos necesidad de jerarquizar o seleccionar, y entonces ahí estamos privilegiando algunas áreas en función de otras. Entonces, vuelvo a insistir, en mayor o menor medida los compañeros que me antecedieron han insistido en este punto, y yo trato de insistir también en la política educativa mexicana en materia de educación inclusiva ha tenido bastantes desaciertos, ha habido una visión reduccionista. ¿Qué visión más reduccionista puede haber que pensar que al hablar de educación inclusiva, una licenciatura en educación inclusiva, hay necesidad de eliminar la licenciatura en educación especial? O sea, desde ahí nos queda claro que no entienden la diferencia entre un servicio profesional y un modelo educativo. Entonces, ahí es todos estos desaciertos que son muy propios de la política educativa mexicana. Tal vez dándole como digamos, un voto de confianza, pues el nuevo modelo educativo mexicano plantea algunas líneas de acción que podrían ser interesantes, ¿verdad? Total, pero algunas podrían ser interesantes. Esa idea de crear un plan lingüístico educativo para atender a la diversidad es una propuesta interesante, ojalá y se concretara. Sí, pero otras como diseñar la estrategia de transición de la educación especial a la educación inclusiva es un error garrafal, volvemos a lo mismo, no entienden la diferencia entre una cosa y otra. Una cosa es un modelo educativo donde educación especial va a tener que estar. ¿Cómo? Eso es lo que está en discusión. ¿Cuál es su nuevo rol en este nuevo modelo educativo? Pero no sustituye a la educación especial. Y a lo mejor una acción secundaria, pero que también podría ayudar si siguen insistiendo en apoyar las becas contra el abandono escolar. Recordemos que parte de la población que tenemos que atender también está sujeta al abandono escolar, a la deserción escolar, sí, y por lo tanto a retirarse del servicio educativo. Entonces creo que, resumiendo, hasta la fecha, incluyendo este gobierno, la política educativa mexicana no ha incorporado plenamente ni de una manera sensata a la inclusión educativa. Ha jugado con algunos planteamientos, ha hecho decisiones pragmáticas y de repente hasta no meten términos que no tienen mucho discurso, mucho sustento para discutir. Entonces creo que es lo que tendríamos que decir al respecto de este primer punto. Muchísimas gracias. Fui recuperando algunas de las ideas que se fueron planteando de las 4 participaciones. Quiero hacer un resumen para darle paso a la siguiente pregunta. Me parece entonces que la política educativa está centrada en 4 aspectos: discapacidad, indígena, la rural, migración. Y hay que recuperar, bueno, el cuestionamiento se queda sobre el Estado, este Estado que hace su legislación, y sobre quienes están tomando decisiones, están aprobando. Como el punto es cómo están asimilando desde la política misma, en la que ellos se encierran, la educación inclusiva. Y finalmente, si al que se está incluyendo se mira como producto de beneficio o únicamente es un asistencialismo para ampliar el concepto de que se está incluyendo. Bueno, con eso, entonces le doy paso a la siguiente pregunta. ¿Por qué están pensando ustedes que estas personas son las que caben en el planteamiento de educación inclusiva que tiene la política educativa? ¿Qué más estaría haciendo falta? Me perdí en el orden. Adelante, empiezo con la maestra Carolina, luego con la maestra Itzel y luego la maestra María Alejandra. Adelante. Bueno, digamos que, como bien han dicho, del 70 a la fecha, tal vez está el subsistema de educación especial, al que poco a poco se le buscó asimilar con un sistema o con el concepto de educación inclusiva. Pero de fondo vemos que sigue el foco de atención dirigido a las personas con discapacidad. Creo que, como acertadamente comenta el doctor Arturo, esto se debe a la poca claridad que desde los diseñadores de la política pública se tiene en torno al concepto de educación inclusiva. Creo que esto complejiza mucho el éxito de la política educativa en materia de inclusión, porque a la vez no permite entretejer
un conjunto de programas que la política educativa tiene para poder atender con mayor éxito este concepto de educación inclusiva y focalizar de una manera más amplia el concepto de inclusión. ¿A qué me refiero? Tenemos, por ejemplo, un subsistema de educación especial, un subsistema de educación indígena. Hay programas que están dirigidos a reducir la deserción o el abandono escolar. Hay programas que se dedican a la atención de población migrante. Si nosotros analizamos todos estos de fondo, están en diálogo y permitirían, si logramos entretejer ese diálogo entre todas estas poblaciones, permitirían potenciar la política educativa en materia de inclusión, en materia de recursos materiales y humanos. ¿A qué me refiero? Asimilar o empobrecer el término de educación inclusiva, mejor dicho, reducirlo únicamente a la atención de personas con discapacidad, limita mucho el alcance de la política en cuanto a recursos humanos y materiales. Entonces, mi respuesta sería esto, que la dispersión o la falta de claridad en torno a lo que es educación inclusiva en el marco de la política educativa no permite encontrar los cruces que pueden haber con distintos programas o acciones que se están llevando actualmente a cabo y que entonces quedan dispersas. Tampoco permite transversalizar el concepto de inclusión en la política educativa. Nuevamente se sigue segmentando, lejos de volverlo una perspectiva transversal, lejos de problematizarlo o dialogarlo en términos de otredad, en términos de hospitalidad, en términos de relaciones más solidarias y armónicas al interior del sistema educativo, permitiendo visibilizar a más sujetos de atención o a más sujetos más allá de solo la persona con discapacidad. Ya mi compañera Alejandra introducía, por ejemplo, a la diversidad sexogenérica, también estaría la población migrante, la población indígena. Hablemos simplemente, por ejemplo, en cuestión de género, las necesidades específicas que habría para mujeres, para hombres, y no solamente limitarlo. Esa es otra cuestión, que el tema de inclusión es ampliamente discutido en la educación básica, pero cuando este tema se quiere hablar en educación media superior o superior, es un tanto más desconocido, un tanto más incierto en estos niveles educativos. Muchísimas gracias, maestra Carolina. Adelante, maestra Itzel. Bueno, yo abonando, ¿no?, a lo que ya han dicho los otros ponentes, a mí me parece que uno de los conflictos es el seguir percibiendo a estos sectores de la población indígenas, migrantes, como grupos separados y además como grupos minoritarios, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad, que pues es mi área de especialidad, ya no podemos hablar de un grupo minoritario. El último Censo Nacional de Población y Vivienda nos arroja más de 20 millones de personas con discapacidad en México. Entonces ya no podemos seguir hablando de una educación inclusiva dirigida a un grupo minoritario como son las personas con discapacidad, porque ya no es así, ¿no? Creo que también algo que ha pues perjudicado mucho la atención educativa a las personas con discapacidad es este falso debate, ¿no? O este conflicto que hay que no se logra resolver desde la Secretaría de Educación Pública entre si la educación especial debe seguir o no, entre si la educación especial ya es obsoleta, discrimina, excluye, bueno, casi es del diablo, ¿no? Nos dicen, ¿no? Cuando finalmente la educación especial pues es una medida específica, indispensable para la inclusión de las personas con discapacidad que la requieren, ¿no? Porque tampoco es para todos. Sin embargo, durante los últimos años y con todos estos cambios de política educativa, porque nunca logramos realmente aterrizar y entender de qué se trataba la integración, cuando metieron esta cuestión de la inclusión, la cual tampoco se logra aterrizar ni entender desde las autoridades educativas, que no es que no sepan, es que no quieren saber, ¿no? Es que no quieren saber, no les interesa realmente, porque la educación de personas con discapacidad para ellos sigue siendo una cuestión de caridad, de cumplir con un requisito. ¿Por qué? Porque pues los tengo que tener en la escuela, porque eso me está diciendo la ONU, eso me está diciendo la UNESCO, pero no tengo un interés legítimo en el desarrollo de este sector de la población que yo siempre digo no es un grupo vulnerable, es un grupo vulnerado,
¿no? Un grupo vulnerado por las instituciones, vulnerado por el Estado y vulnerado también por una sociedad, porque la misma sociedad cree que las personas con discapacidad pues no deberían ir a la escuela. Yo me he encontrado con mucha gente que dice, ay, pues ¿para qué mandan al niño a la escuela si no aprende? Mejor que se quede en su casa y ahí encerrado. Entonces, en este sentido, la educación especial se vuelve también una vía para la normalización y se entiende a la inclusión como una política cuyo principal objetivo dentro de la escuela es que las personas con discapacidad alcancen los aprendizajes esperados en el currículo, ¿no? Entonces, vamos a hacer toda una serie de adaptaciones, adecuaciones, materiales y lo que tengamos que hacer para que la persona alcance lo establecido en el currículo. Entonces ahí no hay inclusión, ¿no? Ahí lo que hay es un mecanismo de opresión donde se sigue desconociendo la identidad tanto colectiva como individual del individuo y se le obliga desde un enfoque enteramente capacitista, en el caso de las personas con discapacidad, a convivir en un entorno educativo donde se espera que sea normal y donde el objetivo es que sea normal de acuerdo a lo establecido por la sociedad. Entonces, yo cerraría esta pregunta diciendo, pues las autoridades educativas, como dije, no es que no tengan las herramientas o no tengan personas a quienes puedan consultar, o incluso entre los mismos colectivos de pueblos originarios de personas con discapacidad que han estado exigiendo ser consultados para plantear sus verdaderas necesidades. Entonces, realmente lo que hay es un nulo interés de su parte, ¿no? Se hace lo que ellos creen que deben hacer para cumplir con el requisito que les imponen los acuerdos internacionales y ya. Ok, muchísimas gracias. Adelante, doctora Alejandra. Gracias. Bueno, pues quisiera empezar dando respuesta a la pregunta, ¿no? Y después me gustaría hacer dos anotaciones. La pregunta fue, ¿qué actores sociales son contemplados por las políticas educativas en materia de inclusión? Entonces, en congruencia con lo que acaban de decir los compañeros, son contemplados las poblaciones indígenas, por ejemplo, para ingresar a estudios de posgrado, suelen tener apoyos compensatorios como becas, particularmente las mujeres. También hay programas de apoyo compensatorio para atender a estas poblaciones que viven en lejanía, en rezago, en desigualdad, en marginación y pobreza. Por ejemplo, se creó el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, cuya intención es aquí en México atender a escuelas que son pequeñas, conformadas por pocos estudiantes, de 6 a 25 estudiantes, y que asisten a educación primaria. También este programa de CONAFE ha ayudado a que los profesores tengan arraigo a los territorios, ¿no? También se dijo que la educación especial se ha destinado para atención a personas con algún tipo de discapacidad transitoria o deficiente, o personas con actitudes sobresalientes. También hay políticas que se han creado para atender la educación de los adultos, particularmente aquellos que no se han alfabetizado o no concluyeron la educación básica. Algo que me parece que es muy interesante, que existen programas también para el reconocimiento de las competencias que han sido aprendidas no en la estructura escolar, sino en la vida, ¿no? Es decir, si nosotros vemos qué políticas se han creado para atender las comunidades subalternizadas, bueno, hay muchísimas. Ahora bien, aquí viene, creo que lo interesante, que se está entendiendo por inclusión, ¿no? Hace rato los compañeros hablaron de diferentes concepciones. Hay una concepción que es, bueno, la inclusión vista como relación o de manera funcional. Yo inserto el sujeto a un sistema preestablecido y ya infiero que estoy incluyéndole, ¿no? O que los dos se relacionan, identidades binarias, contrapuestas, se relacionan en un mismo espacio-tiempo, y pienso que ya hay inclusión. Entonces, creo que, no como se dijo en el comentario general, ¿no? Creo, el responsable no es totalmente el Estado, sino hay una corresponsabilidad. Todos somos corresponsables, porque la exclusión política no solamente se da en la estructura, es parte de, y obviamente tiene una gran incidencia, pero vive en nosotros.
en nuestros prejuicios, en nuestros valores cuando son puestos en marcha en los contextos áulicos. Nosotros debemos de pensar sobre cómo vemos al otro indígena, al otro que ha sido adscrito o impuesto en esa categoría de discapacitado o de sobresaliente. Entonces yo creo que más que una responsabilidad del Estado es una corresponsabilidad. Esa es una idea que quería expresar. Otra, que creo que los conceptos, las palabras son buenas. Estos movimientos sociales de los que hablaba al inicio ha permitido crear nuevos discursos, nuevas palabras que nos permiten visibilizar la violencia en las aulas de clases, en las políticas. Entonces, nos ha permitido nombrar aquello que hasta la fecha no había sido nombrado. Me parece que el concepto de inclusión, si bien aún está en proceso de reconfiguración, algunos lo manejan con esta perspectiva de hospitalidad, como mencionó Caro, otros con la perspectiva de colonial. Me parece que estos discursos y narrativas que se han creado son buenos, ¿no? Obviamente, otros como el concepto de minorías que mencionaba la maestra Itzel, en efecto ya no es una población minoritaria, pero creo que estas palabras nos ayudan para hacer protesta de alguna u otra manera, ¿no? Son minoritarios, son subalternizados, esta precisión que ella hizo, no son subalternos, no, son subalternizados porque la estructura social así los ha posicionado, ¿no? Pero creo que estas palabras que surgen, ¿no?, a partir de los movimientos sociales, de las luchas, de protesta, de reivindicación, son útiles para nombrar aquello que no había sido nombrado. Entonces, en resumen, las políticas educativas creo que contemplan varias identidades, pero habría que seguirnos cuestionando qué entendemos por inclusión, ¿no? Bueno, hasta ahí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Arturo. Bien, retomando un poco esta discusión, pues hay cosas muy interesantes que discutir al respecto, pero bueno, primero hago un recuento de lo que se ha hecho, cómo se ha considerado en la política educativa nacional. Vemos que en lo que es el antecedente que nos interesa a nosotros, que es el programa de fortalecimiento de la educación especial de la integración educativa en el 2002, consideran que los sujetos de una inclusión educativa, de una integración educativa, deberían de ser nada más los alumnos con discapacidad y los alumnos con aptitudes sobresalientes y o talentos específicos. Recordemos que este segundo apartado sobre todo se metió a partir de la política neoliberal implementada por Carlos Salinas de Gortari, donde prestó bastante atención a este tipo de alumnos, ¿no? Cuando la fusión de programas en el 2014 y se crea el programa para la inclusión y la equidad educativa, pues volvió a insistir en la discapacidad y en los alumnos con aptitudes sobresalientes, aunque de manera secundaria por ahí hablaban de poblaciones indígenas, hablan de poblaciones rurales, migrantes, e incluyen los niños que abandonan el sistema educativo. ¿Y ahora qué pasa en el nuevo modelo educativo? Pues siguen la misma lógica, como ya lo hemos dicho, ¿va? Ellos específicamente hablan de escuelas indígenas, escuelas para migrantes, aulas multigrado y telesecundarias, ¿sí? Más allá del carácter muy inductivo y pragmático que tienen nuestras políticas educativas de conceptualizar lo que es la educación inclusiva o la escuela inclusiva, yo creo que lo que está en el fondo es la concepción, y lo que está en el fondo de la concepción es el concepto de diversidad, para entender lo que es la inclusión. Y aquí sí tenemos un problema, porque mientras sigamos nosotros sosteniendo una idea de diversidad centrada en la taxonomía, centrada en la creación de grupos, de acuerdo a ciertas condiciones, si impone, entonces eso siempre va a implicar que va a haber un grupo al que vamos a considerar normal, ¿sí? Y entonces estamos normalizando a un sector, estamos normalizando una serie de características, y lo que queda fuera de esa normalidad son esos grupos que están apoyando la diversidad, grupos que están excluidos de la normalidad, y creo que desde ahí ya estamos en un error, ¿no? Creer que hay una normalidad y creer que los otros grupos están fuera de la normalidad, y que para eso hay que darles políticas compensatorias o hay que hacer discriminación positiva para apoyarlos, desde ahí ya nos pone una situación de poder. Y recordemos que Foucault ya nos insistió mucho en esto, que la normalidad, la normalización es un mecanismo de poder, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos un problema de fondo. Yo creo que el problema de fondo es entender que la diversidad debe de ser
el eje estructurante de nuestras relaciones con toda la cotidianidad, con toda la educación. Entonces no podemos pensar en grupos en particular, tenemos que pensar en sujetos, todos diferentes, todos somos independientes, todos somos diversos. Entonces, cualquiera tiene valor y cualquiera es importante. No puede haber un grupo que se autodenomine normal y bajo criterios clínicos o criminalísticos decir los otros son anormales. O sea, no podemos seguir en esa lógica taxonómica de la diversidad. Creo que para entender la inclusión hay que transitar de esa concepción de la diversidad de carácter taxonómico a una idea de la diversidad en carácter de singularidad, multiplicidad, que nos hablaría de eso, de escuelas, de educaciones que atienden a la diversidad, no a grupos en particular, ¿sí? Sino a la diversidad general que está presente en un grupo. Yo he estado insistiendo en algunos escritos que he hecho y en un libro que publiqué últimamente, que hasta la diversidad cognitiva que está presente en los gustos de nuestras aulas hay que tomarla en cuenta a la hora de hacer planeaciones, de hacer metodologías, de planear técnicas de trabajo. O sea, todo eso está ahí y entonces tenemos que atenderlo. Entonces, no podemos pensar en un sistema educativo que maneje a la escuela inclusiva como con políticas compensatorias o con políticas de discriminación, sino pensar en una escuela y en un sistema educativo que maneja la diversidad como eje estructurante de su actuación, entendido que sí hay elementos que están obstaculizando la diversidad, esa tendencia a la homogenización, esa tendencia a la normalización, y que sí coincido con los compañeros, no nada más en educación, eso tiene que ser hasta en nuestra vida cotidiana, y es donde tendremos que empezar nosotros a cambiar esta forma de concebir la diversidad. Cambiando esta forma de concebir la diversidad, creo que la escuela inclusiva o la educación inclusiva puede también avanzar sustancialmente y no quedarse como un modelo aparte, sí, que busca atender a grupos vulnerables o a grupos que están excluidos de la norma, y que la norma, como norma arbitraria, la establecemos los que consideramos que tenemos el poder para hacerlo, ¿no? Entonces creo que por ahí está el punto que yo quisiera destacar. ¿A quiénes considero en escuela inclusiva? Yo resumiría que en escuela inclusiva debemos estar todos. Todos debemos estar en una escuela inclusiva, porque todos de una u otra manera tenemos peculiaridades, características que hacen que seamos diversos. Y entonces una escuela que respete esa diferencia que yo tengo y que respete la diferencia que tiene cada alumno a nivel de diversidad cognitiva, a nivel de preferencias, a nivel de estilos, a nivel de formas de hacer las cosas, creo que es una escuela que puede enriquecer a la escuela inclusiva y podemos avanzar en ese sentido, ¿no? Y bueno, eso sería por mi parte en este punto. Okay, muchísimas gracias, doctor. Bueno, quisiera ahora ir a hacer un resumen de esta segunda ronda. Y se destaca nuevamente la educación especial como un asunto que no puede estar reducirse o definirse como educación inclusiva, sino que también requiere tratamiento. Se aclara aquí la maestra Itzel que no es para todos, desde luego, sino que tiene su tratamiento, que no es un grupo minoritario, sino que es un grupo, el que ya está. Dice la maestra Caro, la dispersión o falta de claridad no permite encontrar los cruces en la política educativa. Algo también que señaló la maestra Itzel cuando refiere que son, de repente se toma como esas cuestiones de caridad, ¿no? Ayudemos al otro porque lo requiere. Luego nos comenta la doctora Alejandra, la vida, no lo dice yo, ese es un resumen que estoy haciendo, sino sobre la vida cotidiana, que es un asunto de corresponsabilidad. O sea, no solamente es el Estado, sino también la cultura. Y en ese caso está la vida cotidiana. Es momento de revisar o revisarnos qué estamos nombrando y cómo lo estamos nombrando. En esa corresponsabilidad estaría el ciudadano y el Estado. Yo le llamaría el habitante, porque parece que el ciudadano no más es el de la ciudad y el rural es aparte. Yo diría que sería el habitante, los que habitamos el planeta, porque es único. Y por lo tanto, cómo nos podemos llevar, tanto ser amigables con la naturaleza. Y quisiera aquí también poner una idea de Martha Nussbaum cuando hablaba del el trato al humano y al no humano, y aquí entonces estas políticas desde el Estado como para qué pueden, y los que estamos en esta norma heterónoma, cómo la estamos también asumiendo y cómo nos estamos conviviendo. El doctor Arturo nos deja otras ideas, a ver, con qué concepciones estamos atendiendo la educación inclusiva. Incluso yo lo pondría desde el investigador. Este investigador, cuando investiga de la educación inclusiva, ¿con qué concepciones llega? Porque también llega con sus cotos de poder, digo, recuperando a este teórico de Foucault, o sea, hacia dónde lo está pensando, y cuando él está planteándose sus objetos de estudio, cómo está así cercando su área, aunque diga que la educación inclusiva puede ser
desde diferentes ángulos, resulta que también ya llega con una predisposición. Entonces, verlos no como grupos, sino como sujetos ante la diversidad. Y yo aquí dejaba una idea, esta es mía, el poder del profesor, del académico, al nombrar la educación inclusiva, o sea, ¿cómo lo nombra? Y con ello yo le quiero dar entrada a las últimas dos preguntas. No me dijeron cuánto tiempo disponía, pero pienso que estamos también sobre el mismo. Pienso que hay otras actividades en el evento. Y quisiera, voy a amarrar las dos últimas preguntas, de tal manera que ustedes puedan decir qué han investigado y de eso qué se puede hacer como política pública. Entonces, las preguntas están. La pregunta es para usted, ¿no? Desde la investigación que realiza, ¿sí? De los objetos de estudios que usted se pone, ¿qué ha visibilizado de la educación inclusiva? Desde esa visibilización que usted ha encontrado, ¿qué emergencias tendría que atender entonces la política educativa en México en materia de educación inclusiva? Sí. Dejo abierto. Doctor, ¿quiere iniciar? Sí, si gusta, don Mauricio. Así como plantear la pregunta directa, pues sí hay que responder de manera directa, y yo creo que aquí entra lo que yo hago como investigación. Y es de un tema que no hemos hablado, o sea, hemos insistido mucho en lo que dice las políticas educativas, pero no hemos hablado de otro sector que también está ahí presente y que tiene que ver con esta diversidad, ya sea en la singularidad, en la taxonomía, sí, que tiene que ver con la salud mental, sí. Entonces, el problema es que también a nivel de salud mental somos diversos, sí. Y entonces cada vez más estamos teniendo situaciones de trastorno de salud mental en poblaciones más pequeñas. Sí, ya estamos hablando de niños de educación primaria con neurosis diagnosticada o con depresión diagnosticada y con medicamentos psiquiátricos. O sea, este es uno de los problemas. ¿Y por qué traigo a colación también esto? Porque cuando empecé yo a investigar, sí, precisamente me topé con este problema. Yo empecé a estudiar el estrés y me encontré a maestros que así me decían abiertamente, dice, pues yo no sé por qué quieres tú estudiar eso, ¿sí? Si eso, si los muchachos son puro, valga el término, puro desmadre, no es cierto que ellos se estresen. Y entonces ahí es donde entra y empiezo yo a investigar, no discuto, empiezo yo a investigar y empiezo a mostrar cómo en las escuelas se estresa la gente, cómo en las escuelas hay problemas, cómo las escuelas no solamente son los aspectos cognitivos, son los aspectos emocionales, los aspectos afectivos. O sea, la escuela tiene todos esos factores, porque nos han vendido tanto el discurso cognitivista o constructivista, como quieran llamarle, que creemos que el asunto tiene que ver nada más con estrategias de enseñanza, tiene que ver con estilos de aprendizaje, tiene que ver con inteligencias múltiples. No, o sea, hay otras dimensiones del trabajo docente que también tienen que estar ahí presentes. El maestro sufre estrés, es más, los directivos sufren estrés, ¿sí? Es más, el estrés llega a bloquear y el estrés llega a hacer que los alumnos reprueben, el estrés llega a hacer que los alumnos abandonen las escuelas. Entonces, esto me ha permitido a mí insistir en eso. Yo comentaba de manera muy rápida que el primer congreso del COMIA al que yo asistí con el tema del estrés allá por el 2005, pues me dejaron en la última mesa el último día, ¿va? Junto con otras 3 o 4 personas que cada quien andaba con su tema muy particular, así como decimos de chile dulce de manteca, había todo allí, ¿va? Sí, afortunadamente ya tan ahí hemos avanzado, sí, y vamos nosotros hemos tenido nosotros elementos de que ya hay mesas completas donde se aborda la salud mental a nivel de investigación educativa, y eso es un elemento principal. Quise empezar hace años otra línea que tiene que ver también con esta idea de visibilizar, ¿va? Lo que no está ahí, estas prácticas, y hice un trabajo por ahí que se publicó y no pude avanzar más al respecto, pero hablé de la corrupción en las instituciones educativas, y entonces yo pude, algo que se dice de manera natural, porque ya mucha gente lo ve normal, sí, porque lo ha normalizado, pues la idea es visibilizarlo y hacerlo público. Y entonces yo saqué donde los muchachos decían claramente, sí, el hecho de que si no participan en ciertos partidos políticos no los dejan ingresar, el hecho de que tengan que hacer intercambio de favores sexuales para ingresar a las instituciones, el hecho de que tenían que pagar, ¿va? Sí, inclusive había maestros de los que yo me enteré que les pedían llantas al terminar el semestre a los alumnos para poderlos pasar, ¿va? Para hacer cambio de llantas en su camioneta, ¿no? Entonces, son prácticas que están ahí y que sin embargo
no las visibilizamos. Entonces yo creo que yo como investigador sí he tratado de irme por esa línea, tanto la cuestión de salud mental como esta otra que inicié, que no he podido continuar, pero yo creo que en educación especial también hay mucho que visibilizar, ¿no? Hay muchas prácticas que están ahí, inclusive, y me acabo de decir, aunque alguna vez no les ha gustado a los compañeros de educación especial, pero también a veces educación especial ha entrado en procesos de simulación. Y entonces a veces es necesario también visibilizar esas prácticas que son simulaciones para hacer ver que necesitamos seguir avanzando en el camino de la educación inclusiva, que no es cuestión nada más de decir en el discurso o en los documentos que lo somos, sino hay que trabajarlo. Entonces yo creo que el investigador tiene esa función importante de hacer visible aquello que ya hemos normalizado y que por hacerlo normal no le queremos prestar atención o deliberadamente lo excluimos, ¿no?, de nuestro discurso. Muchas gracias, doctor Arturo. Adelante, doctora María Alejandra. Hola de nuevo, perdí el acceso. Pues en cuanto a investigación se refiere, me he metido al campo de la complejidad y esto me ha dado la posibilidad de tocar varias identidades. Particularmente me he enfocado al tratamiento de la política educativa en materia de inclusión indígena. Ajá. Pero incluso he tratado temas que tienen que ver con la inclusión de la naturaleza, el currículum oficial. Yo creo que para los investigadores no existe una teoría única, una teoría universal, como ya se ha dicho, sino existen tal vez ideas sueltas que se interretroconectan en algún punto, ¿no? Esto ha permitido que se configuren y reconfiguren campos, discursos, disciplinas que se retroalimentan constantemente. Yo creo que un déficit de la política, del investigador que trabaja temas de inclusión educativa, es el déficit metodológico. Es decir, la mayoría de las producciones académicas se enfocan a decir qué es inclusión, pero no cómo ser incluyentes. Y creo que ahí está el problema, ¿no? En lo particular me he metido al campo metodológico. Esto es lo que más trabajo me ha costado, ¿no? Más esfuerzos me ha costado porque ya no queda en el mero discurso, y creo que un potencial de la investigación es decir cuáles son los resultados que hemos obtenido a partir de nuestras prácticas, ¿no? Estos sean negativos o sean positivos, creo que es necesario develarlos, porque puede servir para futuras investigaciones y para profesores. Entonces, yo creo que los profesores debemos ser quienes hablemos sobre inclusión educativa, ¿no? Porque somos quienes estamos frente al salón de clase. Y esto, obviamente, el generar más investigación en materia de inclusión educativa nos permite reestructurar los procesos de formación del profesorado de nivel pregrado y posgraduado, que obviamente esto tendría un impacto muy, muy importante en los estudiantes, ¿no? Entonces creo que ese es, ya respondiendo a la segunda pregunta, ¿cuál es la emergencia? Bueno, la formación metodológica en el campo de la inclusión educativa, creo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Adelante, maestra Itzel. Bueno, respecto a esta pregunta, yo me he centrado últimamente en, pues, investigar primero cuál es el papel del maestro, ¿no? Del maestro de educación especial específicamente en la inclusión educativa. Y en otro tema que a mí me parece que es muy importante y que poco se toca, que tiene que ver con los excluidos dentro de los excluidos. Es decir, ¿qué pasa con todos estos alumnos con discapacidades profundas o discapacidades múltiples que tienen necesidades de apoyos más intensos y que la mayoría de ellos no acceden a la escuela, y los que acceden a la escuela pues están insertos en esta dinámica de simulación de la que educación especial también es parte, ¿no? Como bien lo mencionaba el doctor, ya que también hemos sido en educación especial quienes hemos legitimado estas prácticas, estas políticas que impactan negativamente en los alumnos, pues unos por omisión, ¿no? Otros por decir, bueno, pues a mí no me importa, mientras a mí me sigan pagando, pues yo lo que me diga la SEP que haga, eso yo lo voy a hacer. Lamentablemente
he escuchado, ¿no? Comentarios de ese tipo, y maestros que no analizan, ¿no? Si les dicen mañana que es verde, pues es verde y no me importa, ¿no? Porque yo no veo, ¿no? Cuál es el impacto que pueden tener estas decisiones y cómo yo desde el salón de clases las puedo cambiar. En este sentido, y volviendo al tema de estos excluidos dentro de los excluidos, lo que hemos estado planteando tiene que ver con la educación para dignificar al sujeto, ¿no? ¿Qué se podría hacer desde dentro del salón de clase para dejar de pensar que estos alumnos que están en altos grados de dependencia o que no tienen de pronto estas competencias cognitivas para poder acceder al currículo oficial, sean dignificados a través de programas de desarrollo de habilidades para la vida, por ejemplo, ¿no? De escuelas de oficios, de muchos otros aprendizajes que el sistema educativo les tendría que estar proporcionando, ya que llegan a las escuelas y son rechazados automáticamente, ¿no? Muchos, por ejemplo, al no tener control de esfínteres, pues no pueden estar en la escuela porque dicen, bueno, pues como no tiene control de esfínteres, si no está la mamá ahí toda la jornada escolar cuidándolos, vigilándolos, hemos también estado trabajando mucho en educación especial el tema del cuidado dentro de las escuelas, ¿no? Las labores de cuidado dentro de las escuelas para los alumnos, precisamente con estos requerimientos. Pero creo que aquí lo más importante sería cómo el maestro especialista, es importante también decir que va a llegar un punto en el que ya no va a haber maestros de educación especial porque ya no se están formando, cómo se reconoce el maestro como parte de la inclusión, ¿no? Si se reconoce nada más como el encargado de ejecutar estas políticas, modelos de atención, normativas impuestas de la Secretaría de Educación Pública, o si se reconoce realmente como una persona que puede impactar positivamente en el desarrollo de sus alumnos con discapacidad, y que este impacto también a veces, o este campo de acción implica también cuestionar, levantar la voz y decir, oigan, pues esto no está bien, ¿no? Porque lo que dice aquí en el papel, pues es muy bonito, muy romántico, pero la práctica y las necesidades de los alumnos son otras. Y para cerrar, pues, cómo hemos estado haciendo esta investigación, también tratamos de demostrar qué otros factores impiden que la persona con discapacidad ejerza su derecho a la educación. Porque no nada más es la política pública y cómo se implementa y las escuelas como tal y los maestros, sino también todo este sistema de creencias, prejuicios, usos y costumbres, todo lo que impide que una persona con discapacidad pueda acceder a una educación, pero a una educación que dignifique su vida, no a una educación que lo someta a una violencia y opresión donde lo que se espera pues es la normalización, ¿no? Entonces, hasta ahí yo dejaría mi comentario. Muchísimas gracias, maestra Itziel. Adelante, maestra Carolina, y con usted cerramos. ¿Qué tal, compañeros? Soy Cuauhtémoc García. Muchas gracias. Saludo cordialmente. Pues creo que un reto importante en la investigación sobre educación inclusiva es justamente la delimitación del propio concepto de educación inclusiva y posteriormente del campo de estudio de la educación inclusiva. Esto lo he vivenciado en el programa de maestría en educación inclusiva que ofertamos. En la actual matrícula que tenemos y analizando los distintos proyectos de investigación que los alumnos proponen, si bien surgen objetos de estudio como muy específicos ligados a la educación especial, también van surgiendo otros que tienen que ver con deserción escolar, con violencia, con estrés, con, este otro concepto que no se sabe que no está por clarificarse su relación con inclusión, pero los grupos vulnerables, ¿no? Entonces van saliendo como distintos objetos de conocimiento que los propios alumnos están proponiendo. Y al momento de nosotros como asesores dirigirlos en el contexto teórico que ellos desarrollan, por ejemplo, educación inclusiva muchas veces puede llegar a confundirse, puede llegar a tensionarse, o puede llegar a ser confuso con otros conceptos como son equidad o justicia. Cuando hablamos de los sujetos en específico, hablamos de grupos vulnerables o empezamos a traslapar conceptos como, por ejemplo, interculturalidad o inclusión. Y de fondo es cuestionarse
llevan a lo mismo, son cosas diferentes, en qué punto o en qué grado se intersectan, ¿no? Entonces, y esto mismo cuando uno va a la revisión de distintas literaturas para poder conformar distintas investigaciones, saltan también estas otras tensiones, puedo decir, en teóricas, pero también que se vuelven prácticas. Entonces yo creo que de fondo un problema, bueno, no un problema, una oportunidad muy interesante es justamente abogar a la conformación del campo de conocimiento de la educación inclusiva. Y creo que esto también va de la mano con lo que ya planteaba la doctora Alejandra, ¿no? Metodológicamente, cómo estamos relacionándonos con este objeto de investigación. Creo que muchas veces si quiere, ahí también surge, ¿no? A partir de esta confusión que puede haber sobre el objeto de estudio, también está la parte metodológica de cómo aprenderlo. Cuando realmente vemos, por ejemplo, ciertas ambigüedades en la metodología que se proponen en determinadas investigaciones, o vemos también la falta de pertinencia, o sea, proponer una metodología que no específicamente te permitiría aprender esos objetos, o como nosotros a las ciencias sociales tratamos de trasladar el método científico desde la perspectiva de las ciencias duras, y luego cómo tratamos de transformar el objeto a esta metodología. Y entonces ahí también surge otra tensión en torno a cómo nosotros estamos interpretando y reportando este objeto de estudio. Entonces, para mí creo que un tema de importancia en la parte de la investigación en la educación inclusiva es la definición del campo de estudio, de los objetos que están dentro de ese campo y de las metodologías que nosotros tomaríamos para poder aprender esas relaciones. Bueno, muchísimas gracias, maestra Carolina. Agradezco a todos los panelistas, al doctor Arturo, a la doctora María Alejandra, a la maestra Giselle y a la doctora Carolina por su participación en el panel Planteamientos de la Política Educativa en torno a la educación inclusiva en México. Desde luego, todo lo que se ha dejado sobre la mesa nos lleva a seguir cuestionando, a seguir arrastrando el lápiz y desde luego buscando esto que queda sobre la mesa. Vivirnos como habitantes del mismo planeta y ser más saludables con el mundo natural y con el mundo social. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias. Hasta luego. Mucho gusto, hasta luego. Igualmente.